mis hermanos, de manera especial, quisiera comenzar con una ilustración. Por supuesto, entendiendo que una ilustración nunca va a captar de manera perfecta o precisa la cosa ilustrada. Y quisiera presentarle este vaso con jugo. No tiene nada más que jugo. ¿Ya? Ahora, ¿qué creen ustedes que faltaría hacer, más o menos, para saber de qué sabor es? ¿Seguro? ¿No les alcanza con observarlo? ¿Podrían aventurarse? ¿Quién dice que es de naranja? Bueno, nos damos cuenta que no podríamos llegar a un consenso, ¿cierto? Entonces, como ustedes dicen, ¿qué faltaría hacer? Probarlo, ¿cierto? Habría que probarlo. Ya, pero ¿quién se atrevería a probarlo? Un adulto, un adulto. ¿Hermana Luga? Y nos comenta qué sabor es. ¿Segura? Yo la invito a probarlo de nuevo. ¿Es what? Naranja plátano. Por los dos sabores, si quiere le da la... Ya. Ahora, ante la prueba del jugo y la declaración de la verdad ilustrada, quisiera preguntarles cómo ustedes creen que pudimos llegar a esa conclusión, que el jugo era de cierto sabor y no de otro. Si no hubiese tenido conocimiento previo de ese sabor, por ejemplo, ¿podríamos haber definido su sabor? Si es que no hubiésemos tenido el conocimiento de que existía ese sabor, con esa textura, ese olor, podríamos haber, aunque lo hubiésemos probado, hubiésemos podido identificar qué sabor era. ¿Cierto que no? Bueno, como pudimos observar por medio de esta ilustración, nos pudimos dar cuenta de al menos tres cosas. En primer lugar, no fue suficiente con mirarlo, ¿cierto? Observar de lejos y quizá especular para poder conocer qué sabor era. Por otro lado, en segundo lugar, fue necesario, ¿cierto?, probar el vaso de jugo para saber qué sabor era. Pero finalmente, en tercer lugar, descubrimos todos juntos que sin haber un conocimiento previo, una experiencia anterior en donde fuésemos expuestos al sabor, la textura y el olor, aunque lo hubiésemos probado, no hubiésemos podido definir el sabor, ¿cierto? Entonces tenemos tres conclusiones. No es suficiente con mirar, fue necesario probar, pero también nos dimos cuenta de que finalmente descubrimos que sin un conocimiento previo no hubiésemos podido saber finalmente qué sabor era, aunque lo hubiésemos probado. Bueno, mis hermanos, hoy, continuando con nuestra serie en la carta de Primera de Juan, veremos con la ayuda del Señor cómo Juan exhorta a sus hermanos amados,
a no olvidar que el testimonio auténtico del Espíritu de Dios es darle el conocimiento verdadero de Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, para que no crean a cualquier falsa doctrina, no sean engañados, más bien prueben en base al testimonio que el Espíritu de Dios da para que podamos conocerle. Acompáñenme a primera de Juan 4, del 1 al 3. El apóstol Juan, como ya hemos notado en ocasiones anteriores, inicia dirigiéndose a sus hermanos de manera muy fraternal, cariñosa y pastoral, diciéndoles amados. En otras ocasiones hemos visto que les dice hijitos. Ahora se dirige a ellos diciéndoles amados. Y aunque recientemente exhorta a sus hermanos a que no ignoren el mandamiento de Dios, diciendo que crean en el nombre de su Hijo Jesucristo y que se amen como Él ha mandado, y el que guarda, después continúa sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que nos ha dado el Padre. Para Juan, mis hermanos, es claro que la permanencia en Dios, que se manifiesta en el guardar sus mandamientos, es provocada por la morada del Espíritu Santo, por su obra santificadora. Y esto porque, como dice Pablo a los Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia. Por lo tanto, habiendo dejado claro que por medio del Espíritu Santo que nos fue dado y que está obrando continuamente en la vida de cada creyente, santificándolo y llevándolo más y más a crecer en el nombre de Jesucristo y a amarnos los unos a los otros, guardar sus mandamientos y permanecer en él. Ahora Juan, en nuestros versículos, nos dice, amados, considerando que el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas para nuestra santificación, porque recuerden, Dios nos da su Espíritu. Dice Juan, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora bien, en primer lugar, debemos considerar a qué se está refiriendo el autor con la palabra espíritu, ya que esto nos ayudará a entender mejor nuestro texto. Sé que muchas veces en nuestras Biblias podemos claramente identificar cuando se nos está hablando del Espíritu Santo y cuando no, ya que muchas de nuestras versiones colocan con mayúscula espíritu, ¿cierto? Cuando se está refiriendo a la tercera persona de la Trinidad. Mientras que se deja en minúscula, por otro lado, cuando se refiere a otra cosa. Y esto, por supuesto, es de gran ayuda para nosotros. Pero note, mi hermano, que en muchas ocasiones nos ayuda solo a identificar al Espíritu Santo, mientras que en otras ocasiones no sabemos a qué se está refiriendo el autor con la palabra espíritu. Ya que esta palabra, mis hermanos, tiene múltiples significados, como por ejemplo, puede significar o puede apuntar a un ser inmaterial. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 4, 24, en Hechos 23, 8. Como también, por otro lado, puede significar espíritu malo. Mateo 8, 16. Como también, aunque a algunos les sorprenda, también puede significar fantasma. ¿Ya?
Lucas 24, 37 y 39. También puede significar viento, en Juan 3, 8. Aliento, por otro lado, segundo Tesalonicenses 2, 8. Me perdonan un poco que estoy con un tratamiento y me, me deshidrata. Por otro lado también puede significar la palabra espíritu en la Biblia, manera de pensar, actitud, disposición, o como también lo plantea el diccionario Kittel en relación al uso de esta palabra en el mundo griego, también podría significar influencia hacia otros. Por lo demás, vemos este sentido de la palabra espíritu en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Gálatas 6:1, Pablo le dice a los hermanos en Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Se estará refiriendo aquí Pablo a restaurarle con un fantasma de mansedumbre? ¿Con aliento de mansedumbre? ¿Como viento de...? No, ¿cierto que no? En Filipenses 1:27, Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, firmes en un mismo aliento. ¿Se estará refiriendo a eso, Pablo? No. 2 Corintios 7:11. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Nuevamente, ¿estará refiriendo a limpiar nuestro fantasma? No. 2 Timoteo 1:7. Pablo nuevamente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahora bien, ¿qué podemos decir de nuestro texto? ¿En qué sentido Juan está utilizando esta palabra espíritu? Para decirnos claramente que no creamos a todo espíritu, sino más bien probemos a estos si son de Dios. El apóstol Juan, mis hermanos, está utilizando esta palabra espíritu en el sentido de una manera de pensar, actitud o disposición. Por lo cual, aunque Juan de manera imperativa se está dirigiendo a los creyentes, sus amados hermanos, hay un gran sentido de advertencia, de preocupación y cuidado en relación a que no debían confiarse de cualquiera que viniera como de parte de Dios. Es decir, Juan les dice: amados, no crean a todo aquel que pretenda estar inspirado o influenciado por Dios. No sean ingenuos. No crean. ¿Cuántos de nosotros hemos sido muchas veces fascinados y engañados por aquellos que parecían tocar el cielo? Que pareciera que en cualquier momento bajaba el carro de fuego y se los llevaba. Bueno, a muchos se los llevó un carro, pero al fuego eterno. Pero, mis hermanos, podemos notar que ante el mandamiento de creer, dice Juan, versículos anteriores, en el nombre del Hijo de Dios, Juan continúa ahora con una prohibición. No crean a cualquier espíritu. No crean a cualquiera que diga venir o enseñar de parte de Dios. Que diga vengo de parte del Señor. De la misma forma, en que expuso el mandamiento de amar anteriormente,
seguido por la prohibición no amen al mundo, ahora Juan, después que afirma de que crean en el nombre del Señor Jesucristo, también da una prohibición. No crean a cualquier espíritu. Por lo tanto, en palabras de John Stott, dice John Stott en particular, la fe verdadera no debe confundirse con credulidad. O como diría el dicho popular, mansos, pero no mensos. Proverbios que leíamos hace un rato. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y termina, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Vemos entonces que somos llamados a probar, a examinar los espíritus, dice Juan, si son de Dios o no. Juan llama que se prueben los espíritus, que equivale a que se examine concienzudamente la enseñanza. El verbo probar se usa para referirse a la verificación de los metales, para saber si eran verdaderos o no. Por lo tanto, ante el llamado que se nos hace de no creer a todo el que pretenda estar inspirado por Dios, se nos insta a examinar a todos aquellos que pretendan enseñar. Maestros humanos que pretendan hablar de parte de Dios. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, examínenlo todo. Por otra parte, en el libro de Hechos, muchos recordarán, capítulo 17, se destaca la actitud de la iglesia en Berea, donde recibieron la palabra, dice el texto, con toda solicitud. Pero oigan lo que hicieron estos hermanos, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así o no. Por lo tanto, llegó Pablo, y estos hermanos recibieron la palabra con solicitud, pero dice el texto que, a pesar de ello, ellos estaban escudriñando las escrituras para ver si el mensaje de Pablo era verdadero o no. Mis hermanos, no podemos creer a cualquier letrero que diga iglesia y pensar que verdaderamente es una iglesia. No podemos simplemente creer a todo aquel que se llama predicador, maestro, pastor, profeta, apóstol o quién sabe qué otro nombre invente. ¿Por qué? Juan nos dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el profeta, mis hermanos, cumplía con la función de proclamar, de declarar que la voluntad divina. Sin embargo, cuando vemos aquí la palabra falsos profetas, que en griego es una sola palabra, pero compuesta, se refiere a un proclamador de mentira. Profeta de mentiras. Amados, sean conscientes de la realidad que hay muchos engañadores. Muchos engañadores que reclaman nuestra atención con discursos muy bonitos, muy motivacionales, centrados en sí mismos y que satisfacen sus propios deseos pecaminosos. Algunos de estos falsos maestros pretenden tener alguna revelación o muchas veces inspiración nueva y especial para autenticar sus doctrinas demoníacas. Y permítanme ser claro, mis hermanos. El profeta
al final del día es el vocero de alguien. Y mientras los verdaderos profetas son voceros del Espíritu de Dios, y más adelante el verso 6, es llamado también Espíritu de verdad, los falsos profetas son voceros del diablo, del espíritu del anticristo, del espíritu del error. Verso 6. Profetas falsamente influenciados, inspirados, motivados y conducidos por Satanás. Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 15, nos advierte: guardaos de los falsos profetas, que vienen como diciendo: hola, soy un falso profeta, vengo a mentirles y a engañarlo. No, Jesús nos dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja. Y que por dentro son lobos rapaces. No pensemos que los falsos profetas o maestros, aquellos que pretenden enseñar, llegarán ante nosotros, como les decía, y se presentarán diciendo: somos falsos, somos engañadores. El doctor Samuel Pérez Milo escribe al respecto diciendo: estos son los falsos profetas sobre los que el apóstol advierte. En su intento engañador, procurarán, como Jesús dijo, engañar a los creyentes. No hace falta utilizar ningún espacio para afirmar la presencia de estos engañadores. Enseñadores falsos de la palabra, que con palabras, con señales y milagros mentirosos, con aparentes prodigios, acciones y aparentes acciones sobrenaturales, que no bendicen a los que son sometidos a ella, ni glorifican, ni siquiera glorifican el nombre de Dios, sino que dirigen la atención sobre el falso profeta, anunciador de mentiras, que no recibieron de Dios, sino que proceden de parte de su padre el diablo, engañan a muchos creyentes poco formados que son incapaces de probar esos espíritus. Mis hermanos, aunque el falso profeta de entrada no se presente como tal, en su intento de engañar, podemos distinguirlos por su enseñanza, que debe ser analizada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Mis hermanos, aunque estos falsos profetas no se presenten como tal, nosotros podemos distinguirlos por su enseñanza, que debe ser analizada por nosotros a la luz de la palabra de Dios, tal como los debería. El maestro, conforme a Dios, predica solo la palabra de Dios, es decir, enseña solo la Escritura. Porque dice Pablo: según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Lo cual, mis hermanos, nos plantea un problema. Si entendemos que estamos llamados a no creer a cualquier espíritu, si estamos llamados a no creer a cualquier espíritu que pretenda haber sido iluminado por Dios, como decíamos, sino más bien a examinar y probar si es que es de Dios o no, si es que lo que habla verdaderamente está conforme a la Escritura o no, se nos presenta un problema. Y ese problema es en forma de pregunta.
¿Conoces la palabra de Dios? Note, mi hermano, que Juan, verso 2:21, le dice a sus lectores, no les he escrito como si ignorasen la verdad. Sus lectores, sino porque la conocen, por lo cual no quiero que los engañen. ¿Usted creía que Juan le estaba escribiendo a una iglesia ignorante de la palabra de Dios? No, mi hermano. La evidencia que tenemos en la carta es que estos hermanos no ignoraban la verdad de nuestro Dios. Ellos conocían la palabra, pero aún así, Juan les advierte, no crean a cualquiera que pretenda venir como inspirado, como iluminado por Dios, sino más bien pruébenlo. Te pregunto a ti, esposo, ¿conoces la palabra de Dios? De modo que puedas discernir y probar lo que se te está enseñando a ti y a tu familia. De tal manera que puedas atender a la defensa de la sana doctrina para que tu esposa e hijos crezcan en el conocimiento de la verdad del Evangelio. ¿Conoces la palabra de Dios? O también te pregunto a ti, esposa, ¿conoces la palabra de Dios de modo que puedas discernir y probar lo que se te está enseñando a ti y a tu familia? Discernir, tienes la capacidad de discernir el error de tal manera que puedas cuidar a tus hijos de aquellos falsos maestros y profetas que intentan pervertirlos y dañarlos. ¿Conoces la palabra de Dios? Puedo preguntarte a ti, joven, ¿de qué manera estás invirtiendo tu tiempo en conocer a Dios por medio de su palabra? Porque, mi hermano, ¿cómo probarás? ¿De qué manera examinarás? Y comprobarás si es verdad o no lo que te están enseñando si ni siquiera pasas tiempo en la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿seríamos capaces de examinar como los debería a la luz de la palabra de Dios a quien esté aquí adelante hoy predicando? ¿Seríamos capaces y darnos cuenta que no está predicando la palabra de Dios? ¿Nos daríamos cuenta? En la noche me tuve que arrepentir porque dije, Señor, ¿y si comienza a hablar herejía? A ver si alguien se da cuenta. Pero mis hermanos, pensemos en esto. ¿Seríamos capaces? ¿Conoces tu Biblia? ¿Conoces al Señor? De tal manera que puedas examinar a quien enseña. Toda idea, argumento, declaración o predicación que no esté conforme a la palabra de Dios, tendente a desviar al creyente y distorsionar la verdad del Evangelio, está motivada, está influenciada y conducida por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, dice Pablo en los Efesios. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. No crean a todo espíritu, dice Juan, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por lo que ahora Juan continúa y lo hace atendiendo a la verdad de que el testimonio auténtico del Espíritu de Dios es la confesión de ¿qué? De que Jesús el Cristo se encarnó. El Hijo de Dios manifestado en carne. La persona divino-humana. Esta verdad, mis hermanos, es impulsada por el Espíritu Santo, ya que nadie puede reconocer el señorío divino de Jesucristo
sin tener al Espíritu Santo morando en él. Verso 2 leemos, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, el que verdaderamente proclama la palabra de Dios, el que confiesa, reconoce y declara la encarnación del Hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo mora en él. Y el que está continuamente dando testimonio de Cristo. Leíamos hace poco Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, dice Jesús, hablando del Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Más adelante, en el 15, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también. Después, en el 16, nuevamente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, me glorificará a mí, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mis hermanos, el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas dando testimonio de Cristo, iluminando nuestro entendimiento para que podamos ver la gloria de Cristo. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros que da testimonio de Cristo, transformándonos día a día y guiándonos a Cristo. Mis hermanos, sin la obra del Espíritu Santo no podríamos llamarle a Jesús Señor. Por tanto, dice Pablo en Corintios, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por lo cual, ya te lo he dicho anteriormente, acerca de la necesidad que tenemos de conocer las Escrituras, debo decir, mis hermanos, que para tener un verdadero y correcto entendimiento de lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra, debemos acercarnos en total y plena dependencia de su Espíritu. De ahí, mis hermanos, el contraste con aquellos que tienen un conocimiento vasto, amplio de la Biblia, pero solamente es intelectual y vano. Cuando nos acercamos a las Escrituras, debemos hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. Juan Calvino comenta, los que contestan que la palabra de Dios es la regla por medio de la cual todo lo que los hombres traen debería ser probado, dicen algo, pero no lo están diciendo todo. Concedo que las doctrinas deben estar probadas por la palabra de Dios, pero a menos que el Espíritu Santo de sabiduría esté presente, y al tener la palabra de Dios en las manos, sirva poco o nada, si su significado no llega a nosotros, es porque el Espíritu Santo no estaba ahí. Para que podamos ser jueces competentes, dice Calvino, tenemos que ser dotados con y dirigidos por el Espíritu Santo. Es decir, no basta solamente con manejar la Escritura. Debe haber una dependencia total en el Espíritu Santo.
Ahora bien, como leemos, la confesión que nos dice Juan es que el hombre, Jesús de Nazaret, es nada menos que el Cristo o el Hijo de Dios encarnado, que por cierto era la doctrina, era la enseñanza que negaba a Cerinto y sus discípulos, es decir, los gnósticos. Pero, ¿por qué es importante la doctrina, la enseñanza de la encarnación del Hijo de Dios? ¿Por qué es importante para Juan? ¿Y por qué quien no confiesa esta verdad de que el Hijo de Dios se hizo carne, no es de Dios? Y fíjese lo que dice Juan, y el espíritu del anticristo se manifiesta en él. Mis hermanos, la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios es una doctrina cardinal, es una doctrina fundamental del cristianismo. Porque mis hermanos, para reconciliarnos con Dios, el mediador debía ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Dado que el hombre pecó, el hombre debía recibir la justa ira de Dios. Era necesario, por lo tanto, que el hombre recibiera ese castigo. Este castigo traía consigo el sufrimiento del cuerpo y del alma, de tal manera que solo el hombre era capaz de sufrirlo. Mis hermanos, era necesario que Cristo tomara la naturaleza humana. No solo con todas sus propiedades esenciales, sino también con todas sus flaquezas a las que está propensa la caída. Y que de esta manera bajara a las profundidades de la degradación a la que el hombre caído está expuesto. El autor de Hebreos lo registra así. Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados también. Como también debía ser un hombre sin pecado. Porque de otra manera, mis hermanos, no podría expiar los pecados de otros. Tan solo Él, mis hermanos, nuestro precioso Salvador, verdaderamente humano. El Creador, mis hermanos, se hace también criatura. No se trata de que el Hijo de Dios se convirtió en hombre, sino que se hizo hombre, sin dejar de ser al mismo tiempo el verbo eterno de Dios, sin dejar de ser Dios. Nuestro artículo segundo de los 39 artículos dice, hablando respecto del verbo o del Hijo de Dios, quien se hizo verdaderamente hombre. El Hijo, que es el verbo del Padre, engendrado desde la eternidad por el Padre, el mismo Dios eterno y de una misma sustancia con el Padre, tomó la naturaleza humana en el vientre de la bendita Virgen, de su sustancia, para que dos naturalezas completas y perfectas, es decir, la deidad y la humanidad, se unieran en una persona para nunca ser divididas, de las cuales hay un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, quien verdaderamente sufrió, fue crucificado, muerto y sepultado para reconciliar a su Padre con nosotros y para ser crucificado no solo por la culpa original, sino también por todos los pecados reales de los hombres. Como dice Stott,
La doctrina cristiana fundamental, que nunca puede ser objeto de duda, alguna vez, es la de la persona divino-humana, es de la persona eterna de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mis hermanos, si Cristo no hubiese tomado forma humana, si no se hubiese encarnado, mis hermanos, no habría salvación, así de simple. No habría reconciliación, no habría perdón de pecados, no habría nada. No tendríamos absolutamente nada más que nuestra miseria ante el santo Dios. Por lo tanto, quien no confiese la verdad acerca de esta doctrina del Hijo de Dios, no crea y la rechace, niega a Jesucristo como Salvador enviado por Dios para salvación del mundo. Por lo demás, tal enseñanza, dice Juan, es una negación diabólica de la verdad, en quien engañadores, mentirosos, lobos vestidos de ovejas, falsos maestros y profetas opera el espíritu del anticristo. Por consiguiente, mis hermanos, el testimonio auténtico del Espíritu de Dios es evidente en aquellos que verdaderamente son de Él. En que por la obra del Espíritu Santo podemos creer, proclamar y vivir en Cristo, conocerlo más por medio de su palabra, ser transformados a la imagen de Cristo, identificando según el discernimiento que su Espíritu nos da a aquellos que intentan manipular, torcer y negar a Cristo nuestro Señor. Es el testimonio auténtico del Espíritu de Dios que nos permite poder crecer en la palabra del Señor, como también discernir a aquellos que no enseñan la palabra de Dios. Mis hermanos, Juan nos dice que el espíritu del anticristo, quien se opone a Cristo, ya está operando a través de los falsos profetas, engañadores y mentirosos en el mundo. Y mis hermanos, note que Juan lo está afirmando en su época. Ya estaba el espíritu del anticristo engañando a muchos. A medida que fueron pasando los siglos, mis hermanos, y con esto termino, se siguieron levantando herejías en contra de la naturaleza de Cristo. Intentaban negar la verdad de Cristo, como por ejemplo, y nombres muy raros, el adopcionismo, el docetismo, el arrianismo, el nosterianismo, el monofisismo y todos los lismos. Pero cada una de esas herejías, de esas falsas enseñanzas, atentaban directamente a la naturaleza de Cristo. Algunas intentaban negar la preexistencia de Cristo, que Él era eterno. Otros decían, Jesús solo aparentó tener un cuerpo, pero en realidad no se encarnó. Otros negaban que Jesús hubiese tenido mente humana. El arrianismo, por ejemplo, que es muy conocido, enseña que Jesús era una criatura engendrada, es decir, niega la deidad de Cristo. En nuestros días, gran parte de estas herejías, de estas falsas enseñanzas, mis hermanos, no han desaparecido. Algunas han cambiado de nombre y fíjese, han refinado más su error, como los testigos de Jehová, mormones, unitarios. Que dicho sea de paso, no tenemos ni deberíamos, y quiero ser muy claro con esto, mis hermanos, tener comunión con ellos. En el Salmo 139 que leíamos, el salmista declara de manera cruda la posición
ante los enemigos de Dios. El salmista dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Y pregunta el salmista, ¿no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? ¿Y me enardezco contra tus enemigos? Y culmina diciendo, los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Ahora bien, por supuesto que no estamos llamados a responder con pecado al pecado. Pero mis hermanos, el salmista está declarando y dando a conocer la santidad de Dios y su justicia, en donde vemos que aquellos que no se rindan ante el Señor serán consumidos por su justa y santa ira. Lo que por un lado nos lleva a no tener comunión con ellos de ninguna manera, pero que por otra parte nos debiese llevar a predicarles las buenas nuevas de salvación para que no se pierdan en sus pecados. No debemos hacer amistad con este tipo de personas que pisotean el nombre de Cristo. Pero eso no quiere decir que no busquemos las instancias, las oportunidades para hablarles de la verdad en amor. Considerando que nosotros fuimos sacados de esa misma miseria por pura gracia y misericordia de nuestro Dios. A pesar, mis hermanos, de que los desafíos que se nos presentan hoy se manifiestan de una manera quizás muy distinta, el problema, mis hermanos, es el mismo. El pecado y el rechazo del Evangelio. Sin embargo, podemos gozarnos, mis hermanos, y gloriarnos en las maravillas de nuestro Dios, que ante la gran oposición que ha sufrido la iglesia durante siglos, la verdadera iglesia de Cristo, en el poder que Dios le ha dado por medio del Espíritu Santo, a través de los tiempos, y ante aquellos que han querido destruirla, mis hermanos, la verdadera iglesia de Cristo continúa como un faro de luz en las tinieblas. O como dice Pablo, como columna y baluarte de la verdad, a la luz de la esperanza de la gloria que nos espera, mis hermanos. A aquellos que por la gracia de Dios perseveraremos hasta el fin. Mis hermanos, este tipo de problemas siempre ha estado. Y la iglesia durante mucho tiempo, durante muchas épocas, ha tenido que enfrentarla. Pero nosotros hoy, ¿qué haremos? ¿Seremos capaces de lidiar con este tipo de cosas? ¿Seremos capaces de pararnos firmes ante el error? Porque muchas veces, mis hermanos, hablamos de concilios, de confesiones y todo esto, pero mis hermanos, todas esas cosas que tenemos registros históricos fueron porque se estaban parando firme ante doctrinas que estaban engañando a la iglesia. Pero mis hermanos, muchas veces nosotros ni siquiera sabemos dónde está Jueces en nuestra Biblia. Gracias al Señor que tenemos celular. Pero mis hermanos, te animo, les animo a que podamos conocer nuestra Biblia. Porque, mis hermanos, es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha revelado para que podamos crecer en el poder de su Santo Espíritu a la imagen de Cristo. Oremos.
Señor, venimos humildemente delante de usted, reconociendo, Señor, que si miramos hacia atrás a nuestros hermanos en la fe, vemos que es largo el recorrido que nos queda, Señor. Hombres que estuvieron dispuestos a morir por la verdad del Evangelio, Señor. Sin embargo, nosotros muchas veces aquí, Señor, transamos, Señor, tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros. Y permítenos, Señor, a través del testimonio, Señor, de tu Espíritu, Señor, que nos da en tu palabra. Permítenos, Señor, ver la gloria de Cristo cada día, Señor. Y que no tan solo nos maravillemos, Señor, de lo que Cristo, Señor, ha hecho en favor nuestro, sino que nos mueva, Señor, y nos motive a responder a ese gran amor con valentía, Señor, con un deseo, Señor, que por cierto tú solamente colocas, Señor, de buscarte. Señor, no permitas que nos hundamos en nuestro cansancio, en nuestro desánimo, muchas veces en nuestra flojera, Señor. No permitas, Señor, que permanezcamos en esta condición. No, más bien, Señor, úsanos, Señor, a cada uno de nosotros para ser medios de gracia, Señor, para nuestros hermanos. Para que juntos, Señor, podamos crecer a la luz de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque con amor, Señor, con ternura, por medio de las palabras del apóstol Juan, tú nos hablas, Señor, y nos adviertes que te busquemos, Señor. Porque los tiempos son malos, Señor. Y necesitamos discernir, necesitamos examinar, Señor, todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.